Presentarles al pastor Jimmy Berganza, que viene a la iglesia La Hermosa, Piquizate, Escuintla, Guatemala. Así que le damos la bienvenida al pastor. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Pueden descender, hermanos. Muchas gracias. Voy a poner como hace el pastor Julio, ¿verdad? Como el hijo menor aprende del mayor. Entonces, vamos a poner el cronómetro y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Quiero que me ayude a orar. Usted quiere que el Señor le siga hablando, ¿verdad? Como le ha estado hablando. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, agradecidos por este privilegio que nos das de estar en este lugar, siendo capacitados, instruidos, siendo habilitados, Señor. Te pedimos que derrames sobre nosotros ese espíritu de revelación y de entendimiento para que todos nosotros podamos recibir esa palabra y que podamos dar el fruto que tú anhelas, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes el control de la atmósfera, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, y que podamos salir edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. El otro aplauso al Señor, hermano amado. Gloria a Dios. Quisiera comenzar diciéndole que el caso de este año hermoso de la abundancia, ese grito, esa proclama de la abundancia, de alguna manera en todos tiene un efecto, un resultado, solo que en unos es de una manera y en otros de otra. Por ejemplo, cuando uno analiza y mira en el caso de Josué y Caleb, para ellos la abundancia no significó lo mismo que para José. Para Josué y Caleb la abundancia significó una recompensa por haber permanecido en la prueba, una recompensa por haberse mantenido en las adversidades. Entonces llega el momento que entran a Canaán y ese Canaán para ellos representa una recompensa. En el caso de José, la abundancia representó una preparación para el tiempo malo. Entonces note que hay ahí algunas diferencias, impactos diferentes en el caso de la abundancia. Pero vemos en el caso de Noemí, por ejemplo, que cuando ella oyó el grito de abundancia allá en su tierra, ella dijo: es el tiempo de regresar. Y entonces de alguna manera revisó, ella consideró y se dio cuenta que no estaba bien ubicada, que estaba desubicada, no estaba en el lugar correcto. Y cuando oyó la abundancia dijo: oh, es el tiempo de ubicarme y ponerme en el lugar correcto, donde Dios me quiere. Y ahí fue donde el Señor empezó a restituirla. Entonces la abundancia hizo que ella recapacitara. Lo mismo con el hijo pródigo. Él cuando pensó, dijo: los jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia. Entonces él volvió en sí. Entonces el grito de la abundancia lo hizo volver en sí y regresar a la casa de su padre. Entonces para ellos la abundancia, para Noemí, para el hijo pródigo, significó reconsiderar si estaban bien ubicados, y por lo tanto al reconsiderarlo se dieron cuenta que no estaban bien ubicados y se ubicaron en el plan de Dios y Dios los levantó. Entonces esa es la abundancia. Pues en este aspecto me quiero enfocar. Creo que es el tiempo también en la abundancia que la iglesia reconsidere algunas cosas, porque si el Señor nos va a, ya nos dio, ya nos dijo que es el tiempo de la abundancia, también nosotros tenemos que reconsiderar y decir: bueno, estoy bien ubicado, estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas, y el Señor nos va a ir ayudando cuando nosotros tenemos ese deseo. En base a eso, en este contexto, quiero decirle que el enemigo siempre tiene dentro de sus planes, ¿verdad?, estorbar el avance de la iglesia. Ese es su propósito: estorbar que nosotros podamos caminar, estorbar la obra de una o de otra manera. Y una de las estrategias que él utiliza, por ejemplo, es el miedo. Cuando él pone miedo, a veces no necesita pelear, sino que solo le pone miedo a uno y en ese momento lo inhabilita. El miedo es paralizante, hermano. Allá estaban los israelitas a punto de entrar a Canaán,
Pero vieron los gigantes y tuvieron miedo. Y vieron a los gigantes más grandes que su Dios. Tuvieron miedo. Ese miedo los paralizó y no permitió que pudieran entrar a la abundancia. Entonces, una estrategia para que uno no avance y alcance la abundancia, una estrategia del enemigo es poner miedo. Hay otras, por ejemplo, presenta una tentación. De hecho, se le presentó al Señor Jesús allá en el monte de la tentación, que le llamamos, ¿verdad? Pero ahí se le presentó y le presentó las tentaciones, porque lo que quería era detenerlo, que no se hiciera el plan que él traía de parte de Dios. Y así podemos ver algunas estrategias. Pero yo quiero hablarle de una estrategia del enemigo que ha detenido la obra en términos generales, ¿verdad? Y es que el enemigo trata de desprestigiar la obra, trata de desprestigiar el evangelio, trata de desprestigiar la iglesia para frenar su avance. En base a eso, yo quiero hablarle, el tema se llama el desprestigio de la iglesia. Y va a parecer ahorita que me voy a salir del tema, pero no me voy a salir. Ya va a ver usted a dónde lo voy a llevar. Nuestro apóstol estaba hablando del carácter, ¿verdad? Y quiero que miremos algunas diferencias entre el carácter de Cristo y el carácter del anticristo. Acuérdense que es el engendro de Satanás, el anticristo, que el Señor lo reprenda también, ¿verdad? Y que ciertamente va a funcionar en la tribulación y la gran tribulación, pero la Biblia también dice que el espíritu del anticristo ya está en acción. Por eso quiero que revisemos algunas cosas, algunas contraposiciones en el carácter de Cristo y del anticristo. Por ejemplo, el carácter de Cristo es el carácter del Cordero. Usted sabe lo que dice la Biblia: como cordero mudo fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Eso lo sabemos nosotros. Pero mire, el carácter del anticristo es de bestia. O sea, hay una contraposición: el carácter cordero, el carácter de bestia. Mire el carácter de Cristo: él vino a morir, el anticristo viene a matar. Cristo vino a servir, el anticristo viene a imponer. Acuérdense que el espíritu del anticristo ya está en acción. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y el anticristo viene a hacer su propia voluntad. Así dice la Biblia: hará su propia voluntad. Cristo vino bajo autoridad, el anticristo no reconoce autoridad. Esa es la contraposición del carácter, ¿verdad? Cristo vino a dar salvación, el anticristo lo que hace es engañar con señales, pero al final no da nada, solo engaña con señales. Cristo vino a llamar a la reconciliación y a la comunión con Dios, y el anticristo lo que viene a hacer es, viene a establecer una religión. Acuérdense que la religión no lleva a Dios. La religión, al contrario, se convierte en un estorbo para tener comunión con Dios. Y Cristo vino a traer palabras de vida, y el anticristo se mueve en blasfemias. Entonces, el espíritu del anticristo, en esta última parte es donde yo quiero centrarme. El espíritu del anticristo es blasfemar. Las blasfemias. Mire la contraposición, ¿verdad? Se mueve en blasfemias. Y eso es lo que él es de su carácter. Y el espíritu del anticristo se está moviendo en este último tiempo, queriendo desprestigiar la iglesia. Y ese desprestigio que pueda traer a la iglesia va a hacer que muchos sean estorbados en su avance, algunos incluso abandonen las filas de la iglesia a causa de ese mismo desprestigio. Pero ese desprestigio es por la boca del anticristo, es decir, se mueven blasfemias. Yo quiero entonces que leamos
en Apocalipsis 13:5, que dice: se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Yo quiero que lo dejemos ahí y que veamos que él se mueve en blasfemias. Y esa palabra blasfemia viene del griego 988, usted por si lo quiere revisar después, y es una palabra compuesta de blas y feme. Blas quiere decir dañar y feme está relacionado con la boca. Entonces quiere decir dañar con la boca. Su boca la usa para dañar. Ese es el espíritu del anticristo, usar su boca para dañar. Y esa parte es muy importante, incluso que la iglesia sepa que nuestra boca, y la Biblia así lo dice, ¿verdad? Que no podemos con una misma boca bendecir a Dios y también y con esa misma boca maldecir a nuestros hermanos. Entonces podemos dañar con nuestra boca, y eso es lo que él hace, dañar con la boca. Entonces el espíritu del anticristo quiere dañar la iglesia con la boca, blasfemando y trayéndola a desprestigio. Entonces esa palabra, aparte de dañar con la boca, también se puede traducir como maldecir, como calumnia, como difamación y como desprestigio. ¿Cuál es el carácter del anticristo? Desprestigiar. Y desprestigiar, en este caso que estamos en una actividad de pastores, desprestigiar los ministerios. Ese es el carácter del anticristo. Y mira el versículo 6. Y abrió su boca. Y quitemos la palabra blasfemias y pongamos en desprestigios, desprestigiando. Pero yo subrayé ahí abrió su boca porque quería aquí resaltar una parte. Este engendro de Satanás, que el Señor reprenda, va a abrir su boca sin temor. Mire, hermano, para blasfemar abre su boca sin temor. Y a veces uno, para decir lo que Dios le ha dicho que diga, tiene temor. ¿Cómo él no tiene temor para blasfemar? Y a veces uno tiene temor, hermano. A mí me ha pasado. Y más, hermano, cuando tal vez lo están grabando o cuando está saliendo por internet. Uno tiene, en el caso mío, cuando empezamos a grabar en la iglesia, me maneaba con la predicación, porque decía: ay Dios, esto lo van a oír, esto lo van a ver en la televisión, esto lo van a oír en la radio. Pero realmente lo que estaba diciendo era de parte de Dios. Pero uno a veces tiene temor de decirlo, hermano. Así que, hermano amado, no tengamos temor de decir lo que Dios nos ha dicho que digamos. No tengamos temor, que usemos nuestra boca para hablar lo que Dios ha dicho que digamos. A veces nos pasa que estamos, hermano, y a mí me pasa, a veces estoy a la par del profeta Tito y el Señor me da una palabra, pero vamos a ver primero si Tito profetiza, dice uno luego. Porque a veces uno tiene temor de decir, de hablar lo que Dios le ha dicho que diga. Y mire, el bandido no tiene temor de hablar contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo, los que moran en el cielo. No tiene temor. Ese habla sin temor. Entre paréntesis, yo no sé si usted conoce gente que habla sin temor, hermano. Dice cualquier cosa, dice: a mí no me importa, yo no tengo pelos en la lengua, que no sé qué. Hay que decir primo el anticristo, ¿verdad? Porque uno debería de reconsiderar también cuando va a hablar, ¿verdad? Y muchas veces quedarse callado también es bueno, ¿verdad? Pero creo que hablar de parte de Dios debería de ser siempre
para nosotros algo imperativo. Si Dios nos dijo que lo digamos, lo vamos a decir en el nombre de Jesús. Bueno, entonces eso quería rescatar, pero quiero regresar al punto. El punto es que él lo que quiere es desacreditar, quiere desprestigiar. Él lo que hace es con esa blasfemia desprestigiar lo que Dios hace. Quiero avanzar, hermano, porque de veras se va el tiempo rápido aquí. Miren lo que dice Lucas 22:65. También decían muchas otras cosas contra él, contra Jesucristo, blasfemando. Es decir, lo querían desprestigiar. ¿Y cómo va a enseñar si es hijo del carpintero? ¿Cómo va a enseñar? Él no es fariseo de fariseos. Entonces, de alguna manera querían desprestigiar su ministerio para que no se le escuchara. Pero no solo a él, también a nosotros. Mire lo que dice Mateo 5:11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Aquí voy a rescatar algo, pero quiero terminar de leer. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces yo lo que quiero que vea es que van a hablar mal de nosotros, pero ya sabemos de dónde viene eso. Ese es el espíritu del anticristo. Ahora, esos son remas poneros. Ahí cuando dice todo género mal contra nosotros son remas poneros. No me quiero detener ahí, pero esa es una palabra putrefacta, una palabra de destrucción, una palabra que inhabilita muchas veces a los ministerios cuando se le presta atención a esos vituperios. Pero miren, tenemos que estar convencidos que si lo que están diciendo es falso, no nos debería de hacer efecto, sino considerarnos bienaventurados. Porque eso es lo que dice aquí, que si lo dicen falsamente, entonces somos bienaventurados. Si lo dicen falsamente, entonces no importa lo que digan de nosotros, preocupémonos que eso que están diciendo sea falso. Eso nos debemos de preocupar, porque si eso es falso, el Señor es el que va a salir en nuestra defensa, hermano, y nos va a bendecir. Amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Yo he podido ver eso, hermano. Yo he podido ver. A mí me pasó cuando trabajaba en lo secular. Estábamos, hermano, tratando ahí de ayudar a una persona, pastor, por cierto. Lo estábamos tratando de ayudar en su trámite, y cuando estábamos tratando de ayudar, y le dijo, y mire, ¿y aquí quién es el que revisa todo esto? El pastor Jimmy, le dijo la muchacha que lo estaba atendiendo. Yo no estaba ahí. Y entonces se le dice, el que se salió de la casa de fulano de tal y no pagó la renta, dijo él. Así dijo. Aquí está mi esposa. Nosotros antes de tener casa propia, obviamente alquilamos 6 años. Y hermano, vive Dios, delante de quién estoy, que pagamos puntualmente. Siempre pagamos puntualmente. ¿De dónde se sacó el que no paga la renta? Pero hermano, no pasó ni un mes. Mire, ¿y sabe qué me fue a decir la muchacha? No le demos nada, me dijo. Y le dije, no podemos confundir lo personal con lo laboral. No hay problema, démoselo. Pero no pasó ni un mes y pudimos ver con mi esposa cómo terminó él, hermano. Porque mire, yo no me fui delante del Señor a decir, Señor, te encargo por favor a ese pastor, ¿verdad? Pero el Señor es el que pelea por nosotros. Entonces tenemos que preocuparnos por eso, que lo que digan sea falso. Que lo que digan sea falso. Y entonces vamos a ser bienaventurados. Ahora, y dice que si están hablando mal de nosotros, no nos preocupemos, porque dice que así persiguieron a los profetas. Entonces estamos, Señor, me están persiguiendo, falsamente están diciendo cosas. Señor, me parezco un poco a Jeremías.
Claro que estamos a una distancia bien, bien grande de Jeremías, pero de alguna manera en eso nos podríamos parecer. Ahora, yo quiero que sigamos. Esto es lo que me preocupa. Que cuando hablen, nosotros sí tengamos responsabilidad. Mira lo que dice 2 Corintios 6:3. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Entonces lo que está haciendo el espíritu del anticristo, lo que está haciendo es, viendo lo que hacemos, agarrar eso que estamos haciendo, si lo estamos haciendo mal, y utilizarlo para desacreditar. Eso está, hermano, la iglesia está siendo desacreditada por el montón de cosas que se están haciendo, hermano. Por eso quiero hablarle de algunas cosas bien puntuales, porque ahí está el espíritu del anticristo queriendo aprovechar eso. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces nosotros somos, hermano, en este sentido, de alguna manera los que damos la pauta a que ese espíritu del anticristo avance o que se detenga. Nosotros tenemos que saber que sobre nuestros hombros hay una gran responsabilidad, porque han puesto cosas santas, a que transportemos cosas santas. Y usted se recuerda, los coatitas no les dieron carretas, porque ellos, como iban a transportar lo santo, lo tenían que transportar en hombros, y eso significa responsabilidad. A nosotros nos han dado responsabilidad de transportar lo santo, y por lo tanto tenemos que tener cuidado para que el ministerio no sea desacreditado. No demos oportunidad. Yo quiero que miremos lo que sucedió con los israelitas. Romanos 2:24. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Eso se está refiriendo a los judíos. Los judíos habían dado ocasión de blasfemia. Los mismos gentiles blasfemaban de las cosas de Dios, blasfemaban el nombre de Dios, pero ellos habían dado la pauta. Todavía estoy un poco nervioso, pero estoy contento. Me siento bendecido de estar aquí, hermano. Y yo sé que de alguna manera Dios nos está hablando. Y yo quiero que veamos, porque el apóstol mencionó este versículo la primera noche que nos habló de Sión. Sión tenía que ser restaurada. Pero una de las cosas que perdió Sión fue su prestigio. Y acuérdese que eso es sombra de la iglesia. Y eso dice Isaías 1:21. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Entonces ella había perdido su prestigio. Antes se decía, ahí hay justicia. Ahora se dice, ahí son asesinos. ¿Cómo puede cambiar la perspectiva de la iglesia? Yo me recuerdo, hermano, cuando yo era niño, no había muchos cristianos. Ahora en Guatemala hay una bendición, que hay muchos cristianos. Lamentablemente muchos de ellos alejados del Señor. Nosotros estamos en una comunidad donde usted se encuentra en el mercado un montón de gente alejada. Usted, mire, allá no tenemos el problema de las procesiones. Usted mira para eso de las fiestas de Semana Santa y Navidad. Si usted quiere ir a ver procesiones, no se va a ir allá donde nosotros estamos. 2, 3 pelones andan ahí en esas cosas. Ya no hay gente. La mayoría son cristianos alejados. Ahora, entonces, digamos de alguna manera, el ser cristiano ahora ya no es como antes, porque antes, hermano, hay vos sos cristiano, se burlaban de uno. Me recuerdo en mi aula, en la escuela, solo habíamos 2 cristianos y todo el mundo se burlaba de nosotros.
Y peor que todavía estábamos en el legalismo, hermano, y no podíamos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero había una ventaja. Cuando un cristiano iba a pedir trabajo de cajero, se lo daban. Porque decía, usted es cristiano. Sí, a usted sí para la caja sí lo quiero. Porque el concepto que se tenía de un cristiano era que eran honrados. Pero ahora, hermano, si yo trabajé en lo secular y me tocó despedir a mi cuate porque falsificó una firma, hermano, cristiano. Entonces, de alguna manera se ha perdido prestigio. Pero muchas veces hemos nosotros dado causa. El enemigo eso es lo que quiere hacer: blasfemar, hacer daño con la boca, desacreditar. Pero el problema es que la iglesia da ocasión. Entonces ahora quiero entrar de lleno al tema. ¿Cómo uno puede desprestigiar la iglesia? ¿Cómo se puede desprestigiar la iglesia? ¿Cómo nosotros como ministros podemos dar pie a eso? Y miremos el primero. 2 Samuel 12:14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Este es el caso de David, usted se recuerda. Hermano, el pecado con Betsabé, usted lo conoce muy bien, así que no tenemos que repasar mucho la historia. Pero obviamente podemos resumir aquí que hubo un tipo de escándalo sexual. Y eso demanda una responsabilidad de nosotros los ministros, que tenemos que cuidarnos en esa área. Y por eso hemos escuchado repetidas veces de parte de nuestro apóstol la instrucción de que para ministrar, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Repetidas veces. Lo hemos escuchado una y otra vez. Porque, hermano, para cubrirse y obviamente para no dar motivo de blasfemia. Pero mire, aquí tenemos que hablar que, bueno, usted ha sabido incluso de ministerios grandes que a causa de ese tipo de pecado se han venido abajo. Y hasta da temor hablar de esas cosas, pero aquí está en la Biblia, así que yo quiero tocar aquí un puntacho, así pequeño. Y es la administración. A veces el pastor considera que no se tiene que ministrar, y más en este tipo de casos, porque son vergonzosos. Y como no se ministra, las cosas avanzan hasta que caen en un hoyo donde ya no pueden regresar. Pero hay una administración, mire, hay una administración antes y hay una administración después. Déjeme explicarle eso. Porque hay pecados que no se han cometido, que se podrían evitar si se confesaran. Le voy a poner un par de ejemplos de personas que las ministraron antes de cometer su pecado. Uno de ellos fue Caín. Antes de que pecara, Dios le dijo: el pecado está a la puerta. Era una oportunidad para que Caín se ministrara. Caín ya estaba planificando matar a su hermano y Dios se apareció para ministrarlo, para que no cayera en el pecado. Pero el otro caso que fue antes es el hijo de David, Amnón, el primogénito. Este hermano estaba que ardía en fiebre por su hermana, por su media hermana. No había pecado, pero no se ministró adecuadamente.
sino que lo que hizo es que buscaron su secuaz, que en lugar de orar por él, ministrarlo y reprender y liberarlo, lo empujó a que hiciera lo que tenía que hacer. Pero note que estuvo a punto, estuvo a tiempo, perdón, de no caer en ese pecado. Si antes él, en lugar de ir con Jonadab, él hubiera ido con el sacerdote, hubiera dicho: verá que yo tengo unos pensamientos bien feos, me da vergüenza, pero necesito ayuda, porque no quiero caer en eso. Yo le aseguro que si él hubiera buscado la ayuda oportuna, no le hubiera pasado, porque al final terminó muerto, ¿verdad? Quién sabe si al final él hubiera sido el siguiente rey, porque él era el primogénito. Pero note que tuvo la oportunidad, pero no se ministró adecuadamente. Entonces esa es una administración antes de. Y la administración posterior fue la administración de David, aunque David no confesó sus pecados, sino que fue sorprendido, que ahí también hay que ver otra cosa. En ambos casos puede haber restauración, pero es diferente cuando alguien confiesa que cuando alguien es sorprendido. Sí puede haber restauración, pero de diferente manera el trato. Pero tuvo la oportunidad y él no confesó su pecado, sino que fue sorprendido, y por lo tanto su hijo murió. Pero note que él pensó que lo que estaba haciendo nadie se daba cuenta. Pero lo que David hizo, hasta los enemigos del Señor lo supieron. Y eso ocasionó que se blasfemara el nombre del Señor, que se desprestigiara, en este caso, la iglesia. Hermano, delante del Señor, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pero que nosotros no demos ocasión de blasfemar. Que el Señor nos guarde de este tipo de pecado, hermano. Y si en algún momento nos está pasando la de Amnón, busquemos la ayuda urgente. Corramos y buscamos ayuda. ¿Para qué? Porque nos lo van a demandar. Si a David se lo demandaron. El anticristo anda buscando. Su trabajo es desprestigiar el espíritu del anticristo. Entonces la iglesia tiene que evitar que él tenga motivos para desprestigiar. Que Dios nos ayude, hermano. Dios es misericordioso, nos puede ayudar, pero tenemos que buscar la ayuda y tenemos que dejar la vergüenza por un lado. Por eso es la bendición de tener autoridad. Yo siempre he dicho: ¿y qué hacen los pastores que no tienen autoridad, hermano? ¿A dónde corren cuando necesitan un consejo? ¿A dónde corren cuando necesitan una administración? Por eso se meten en líos. Tremendo, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de no solo nosotros los que estamos aquí, sino de los ministerios, hermano. Que Dios guarde ministerios de benecer de este tipo de pecado, ¿verdad? Segunda Pedro 2:2. Esa es otra forma de desprestigiar la iglesia. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Mire qué tremendo. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Entonces aquí está hablando de gente infiltrada, pero que está dando ocasión de blasfemar por su avaricia. Entonces dentro de la iglesia, al meterse la avaricia, eso está desprestigiando la iglesia, hermano. Por ejemplo,
canales de televisión que constantemente están pidiendo dinero. Nosotros, hermano, les ponemos, tenemos de lunes a viernes programa de televisión, y también tenemos a nuestro apóstol ahí, y nosotros pagamos el espacio allá en nuestra comunidad, en las dos comunidades donde estamos, tenemos y pagamos el espacio. Y yo les he enseñado a los hermanos, mire, nosotros no le podemos ir a pedir dinero a la gente para poner esos programas. La iglesia tiene que pagar eso. Nosotros vamos a pagarlo, nosotros vamos a sembrar en eso. Y algunos hermanos han agarrado el rema y hasta a veces dan ofrendas específicas para eso sin que se les esté recordando. Ellos lo hacen porque se sabe que nosotros lo vamos a hacer para sembrar. Entonces, pero note usted sabrá de algunos canales, para no decir nombres, ¿verdad? Uno de ellos está en Costa Rica, pero en Guatemala también, y en otros lugares también, donde se dedican solo a pedir dinero, hermano. Entonces, ¿qué dicen los de afuera? Y con el espíritu del anticristo eso es lo que quiere, ¿va? Desprestigiar. Miren, se están haciendo ricos. Y yo no sé si alguien me ayuda a leer 2 Corintios 2:17. Gracias, hermano. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Ay, qué bonito. Esa versión está bonita. No sé si es la Biblia al día que dice, pero nosotros lo que hablamos lo hablamos por convicción, algo así. Creo que dice, por si no lo podemos revisar después, ¿verdad? Por comercio, sí, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, es la Biblia de las Américas. La al día dice, solo los hombres íntegros y sinceros que Dios ha enviado y que hablan delante de Él respaldados por Cristo. No somos como esos aprovechados, de los cuales hay muchos que predican el evangelio por lucro. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está desprestigiando la iglesia? Porque no nosotros, no usted, pero acuérdese que al final a la iglesia la miran como general, los de afuera. Entonces lo que ha pasado es que se ha metido la avaricia, y esa avaricia ha hecho que la iglesia sea vituperada, se blasfemen las cosas de Dios allá afuera, porque es solo pedir dinero, solo pedir dinero. Este pasaje yo quiero que lo veamos en la Biblia latinoamericana, es el mismo, pero me llamó la atención como dice esta versión. No es latinoamericana, es lenguaje actual, es esta, perdón, hermano. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. ¿De quién va a hablar? ¿De quién va a hablar mal? No del que está pidiendo dinero, sino de todos. Hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Entonces, otra cosa que está desprestigiando la iglesia, hermano, y le pedimos al Señor que no caigamos en eso, es el amor al dinero, la avaricia, que se manifieste desde los púlpitos. No es tanto la verdadera doctrina, no es tanto la palabra de Dios que se necesita, sino dinero. Entonces, que el Señor guarde nuestro corazón. Que el Señor guarde nuestro corazón. Y que el Señor nos ayude a poder enseñarle al pueblo a dar adecuadamente. Y que no haya avaricia en nosotros cuando le enseñemos al pueblo. Y que tampoco el pueblo se llene de avaricia.
para que no se desprestigie. Da gloria a Dios todavía, hermano. Hoy ya disminuyeron los amenes, ¿verdad? Pero nosotros dice que nosotros no tenemos que ser un motivo de tropiezo para que no sea desacreditado el ministerio. No se desacredite. Mire este otro. Este es tremendo, hermano. Se lo voy a leer en 3 versiones. Primero le voy a explicar unas cosas. Éxodo 32, 25. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Entonces los enemigos se burlaban de ellos. Dice que tremendo, hermano, por la forma en la que estaban haciendo sus cultos. Hermano, por el amor de Dios, ¿cómo se hacen? No estoy hablando de nuestros cultos, sino en términos generales, la iglesia, el cuerpo de Cristo general, al no ser enseñados adecuadamente, están incorporando cosas que no son de Dios. Están incorporando música del mundo con letra cristiana, ¿verdad? Eso, hermano, es tremendo porque ya mucha gente dentro de la iglesia lo mira normal, pero hay gente que no es de la iglesia y sabe lo que dice, y esa música tocan ahora ahí, y no son de la iglesia. Hermano, yo le he explicado a los de alabanza, porque ¿sabe qué maneja la gente con respecto a la música? Dicen, por ejemplo, algunos que enseñan eso, dicen que toda la música la creó Dios. Sí, pero eso no es un principio para aceptarla toda, porque también a Luzbel lo creó Dios, pero después cayó. Y dice la Biblia, fíjese que cuando cayó, cuando habla de la caída de Luzbel, dice que fue arrojado al Seol juntamente con la música de sus arpas. Entonces fue arrojado él y la música de él. Entonces hay música que fue desechada. No todos los ritmos musicales son agradables a Dios. Ahí podríamos hablar de algunas cosas, ¿verdad? Melodía, armonía y ritmo, que nos puede poner un poco de parámetro. Pero la mayoría de esa música desagradable a Dios está basada en ritmo, que es para manipulación de la carne. Entonces se han metido cosas con tal de ganarse a jóvenes, con tal de que aparentemente la iglesia se expanda, pero no saben que el efecto es al revés. Se está desacreditando la iglesia. Así que, bueno, que lo hagan otros, primero Dios, que el Señor les alumbre, pero que no lo vamos a hacer nosotros, hermano. Tener cuidado con eso, incluso enseñarles a nuestros hermanos de alabanza, cosas como esas. Porque a algunos de ellos les entran dudas a veces. Porque más de alguno dice, vos, ¿y por qué ahí no tocan ese tipo de música? ¿Por qué no tocan mariachis? Y ellos tienen que saber por qué no y estar convencidos. Es bien importante. Y bueno, eso dentro de otras cosas, hermano, cuando nos metemos a la danza, aquella danza de una mujer que se sube en un tubo, ¿verdad? O que aparecen las danzas de Herodías, algunas también, ¿verdad? Todos ese tipo de espectáculos mundanos que la iglesia está adoptando está sirviendo para desacreditarla. Todo eso el anticristo lo está agarrando. ¡Pah! Miren. Y entonces se burla. Que Dios nos guarde de todo eso, hermano. Son espectáculos todos esos de origen carnal. Pero este versículo yo se lo quiero leer en otras versiones. Esta me cuesta mucho, pero es la hispanoamericana.
versión hispanoamericana, dice: se percató Moisés de que el pueblo estaba descontrolado. O sea que ya el pueblo que cae en ese tipo de costumbres, cultos que no le agradan a Dios, se descontrola. Pues Aarón no le había puesto freno. Entonces, de alguna manera, los ministros tienen que ponerle freno a algunas cosas, hermano. Y más en el caso de los que están al frente, hay que poner algunos frenos. Y ahora el pueblo estaba expuesto a las burlas de sus enemigos. Dieron ocasión de blasfemar por adorar al becerro. Le voy a leer esta otra versión, la Biblia latinoamericana 95. Moisés vio que el pueblo estaba sin freno. ¡Ah, qué tremendo! Porque Aarón se lo había quitado. O sea que el pueblo al principio como que estaba con temor. Pero el ministro le dijo: nada, dale, hombre, no tengas pena. Si otros lo hacen. Mire qué tremendo. Aarón se lo había quitado y que sus enemigos habrían tenido toda la razón al despreciarlo. Tremendo, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ya me pusieron rojo, así que entiendo que faltan 10 minutos. Pero yo aquí tengo 46, ¿verdad? Así que después vamos a hablar. Entonces, amén, amén. Es que Elmer se desquitó por lo de ayer. Bueno, miremos este otro. Y creo que aquí quiero reconsiderar unas cositas y ya voy a ir cerrando. Pero 1 Timoteo 3:6 dice: no un neófito. Aquí está hablando, se recuerda, el que anhela obispado en la hora desea. Y dice: no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Entonces, aquí vemos que una de las cosas que se está dando a nivel general es que cualquiera dice: yo pongo mi tiendita, yo voy a ser pastor. Y como mira los testimonios, el hermano Germán Ponce comenzó en un garage, entonces yo también voy a comenzar en un garage. Sí, pero hay que ver de quién estamos hablando. Hermano Germán Ponce, el apóstol Germán Ponce, lo había enviado nuestro apóstol. Él no, y se había preparado. Entonces, no solo de decir: abro mi garage y pongo unas sillas. Pero muchas de las cosas que se están dando es que se han levantado neófitos. Mire, hermano, yo sé que todavía tenemos, y cuando hablamos de esto, le pido al Señor que me ayude a hablarlo con temor, porque no queremos caer en orgullo o en vanagloria. El Señor nos ha dado revelación. También tenemos muchas cosas todavía que aprender. Pero una de las cosas que yo veo en Ministerios de Benecer es que nos sentamos a aprender y a reconsiderar incluso algunos puntos doctrinales. Me recuerdo cuando el apóstol habló del tribunal de Cristo. Y después él lo habló en un domingo escatológico y empezaron a haber dudas en el ambiente. Entonces él citó y dijo: tal día voy a aclararlo. Y yo me acuerdo que con todos los hermanos nosotros nos fuimos, hermano. Algunos teníamos culto, pero delegamos: no, yo voy a ir porque yo quiero entender bien eso, pues. Y nos fuimos porque no le podemos enseñar a la iglesia cualquier cosa. Tenemos que prepararnos. Y no se va a decir: yo voy a decir a la iglesia. No, un momento, tenemos una responsabilidad de lo que le vamos a decir. Entonces me recuerdo que fuimos, y todavía después de que el apóstol lo explicó muy lindo, hermano, yo todavía después
lo oí como 3, 4 veces, hermano, porque qué rica la forma como nuestro apóstol lo enseñó. Y así como esa, la verdad que lo sencillo, lo difícil lo hace sencillo, lo hace fácil. Ay, gloria a Dios. Y entonces ya después lo empezamos a enseñar a la iglesia. Pero fuimos con ese deseo de prepararnos. Entonces el punto es que para poderse parar en un púlpito se necesita preparación. Y todos nosotros tenemos que prepararnos, hermano. Tenemos que prepararnos. Esa preparación le va a cerrar las puertas para que el enemigo no tome ventajas y empiece a decir, esos no saben ni lo que están diciendo. Momento, nosotros sí sabemos lo que estamos diciendo, basado en la palabra de Dios. Entonces, y eso es bien una responsabilidad incluso para los ministros, ¿verdad? De que si se va a poner a alguien, así como ahora que venimos de retiro y se va a dejar a alguien, que los que se van a quedar, pues sea gente que se ha dejado discipular, que ha estado ahí pendiente, apuntando los temas, preguntando también ellos. Entonces uno sabe que ellos están en la línea de lo que uno ha estado hablando. Por eso no puede decir, no, este hermano, como este hermano diezma bonito, a este lo vamos a poner a enseñar. Los diezma bonito, pero es un neófito. Llega a la iglesia sin Biblia, con la cartera llena pero sin Biblia, y se sienta hasta atrás sin Biblia, sin el Espíritu, sin nada, ¿verdad? ¿Y cómo se le va a poner a enseñar? Entonces, prueba de eso es que a veces uno mira, por ejemplo, en la televisión, que hay gente que se pone a enseñar, pero dice unas barbaridades, hermano. Le voy a poner un par de ejemplos y con eso voy terminando. Me recuerdo una vez un hermano muy famoso, tiene una iglesia, una mega iglesia grande. Estaba enseñando sobre la oración. Y él, una de las cosas que dice es: si usted va a orar, no le diga al Señor que se haga su voluntad. Como no el anticristo, dije yo, porque él no va a hacer la voluntad del Señor. Hermano, cuando el Señor Jesús enseñó a orar, ¿se acuerda del Padre Nuestro? ¿Qué dice? Hágase tu voluntad. ¿Lo oíste, verdad? Y es un ícono de la iglesia cristiana a nivel mundial. El otro hermano que ahorita este año, a ver si es hermano. Ni primo, a ver que ese es. Sí. Primo del anticristo, sí. Pero que empezó a decir que se disfrazaran los hermanos para Halloween, ¿verdad? Él mismo dice, mire lo que él dijo esa vez que estaba enseñando sobre eso. A mí mi pastor nos decía que no nos disfrazáramos, pero nosotros siempre nos disfrazábamos. Él no se dejó moldear, no se dejó preparar, pero ahora le está enseñando a la gente, pero le está enseñando mal. Y también es un ícono. Entonces, la falta de preparación adecuada en la doctrina está desprestigiando a la iglesia a nivel mundial. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a prepararnos adecuadamente cuando nos paremos con temor, siempre, ¿verdad? Cuando nos paremos con temor delante de Dios y decirle: Señor, que lo que yo le enseñe al pueblo sea conforme a tu palabra, para que no sea desprestigiado el evangelio. Yo quiero que incline su rostro, hermano, con los minutitos que me hacen falta. Podamos ministrar y le digamos al Señor que nos ayude. Tenemos esa responsabilidad en nuestros hombros. Nosotros tenemos que ser la causa por la que muchos glorifiquen el nombre del Señor, y no la causa por la que muchos, utilizados por el espíritu del anticristo, vituperen el nombre del Señor. El Señor nos llene de ese temor, que el Señor nos ayude a poder hacer ese trabajo con responsabilidad. 4 cosas vimos
los escándalos de tipo sexual, el amor al dinero, la forma de hacer los cultos, los shows mundanos dentro de la iglesia y la falta de preparación adecuada. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, agradecidos, Señor, porque eres infinitamente bueno y nos abres tu palabra y nos explicas, nos ayudas. Agradecidos también por el privilegio que nos das de estar al frente de una iglesia, de ser ministros. Qué gran privilegio, inmerecido, Señor, nosotros, pero que nos lo has dado. Y también, Señor, venimos con ese agradecimiento a pedirte que nos llenes cada día más de tu temor, que nos ayudes, por favor, a ser el motivo por el cual otros glorifiquen y exalten tu nombre, y que no seamos el motivo por el cual otros vituperen tu nombre. Ayúdanos, por favor, Señor. Llénanos siempre de tu gracia, de tu sabiduría, de tu revelación para hacer esta obra maravillosa. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele ese aplauso al Rey, hermano. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llénate el lugar de tu presencia y es descender tu